Buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a congregar a Él hoy lunes 14 de octubre del 2024, para continuar con el estudio del libro de los jueces. Elevaremos una breve oración, hermanos. Padre Santo, te pedimos nos bendigas con tu presencia, nos des blandura de corazón, nos abras el entendimiento y los oídos naturales y espirituales para escuchar lo que nos quieres enseñar esta noche. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. A causa de lo extenso del capítulo 9, solo daremos un paseo panorámico de este pasaje bíblico. En este capítulo se narra la historia de un hijo de Gedeón. Vemos que después de la victoria de Gedeón, este tuvo muchas esposas y numerosos hijos, creando una extensa familia que vivía en Ofra. Sin embargo, entre todos sus hijos, el que destacaba era uno, no tanto por el favor de su padre, sino más bien por el origen de desventaja en el que había nacido, por ser hijo de una concubina y por sus ambiciones personales. Este es el personaje central de este capítulo. Su nombre es Abimelec. Gedeón no debió de haber tenido ninguna concubina. Esta concubina fue tomada de Siquén. Y recordemos que Siquén era una antigua ciudad situada en el monte Ebal y el monte Gerizim. Había sido una ciudad importante para la historia religiosa de Israel desde los tiempos de Abraham. Luego, en la conquista de Canaán, Josué construyó un altar y dirigió una importante ceremonia religiosa. Se presentaron ofrendas y fueron recitadas las bendiciones y las maldiciones contenidas en la ley. Este hecho lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 8, los versículos del 30 al 35. Para los hermanos que toman nota, lo pueden revisar posteriormente. El nacimiento de este hijo con una concubina trajo muchos males para Israel. Veremos que mediante el engaño, traición, violencia y crimen intentó gobernar sobre Israel. Abimelec fue malo, perverso, ambicioso, orgulloso, cruel, rencoroso, sin escrúpulos, tal vez porque en su corazón había amargura por ser un hijo fuera de matrimonio. Él sabía que la nación quería que su padre fuera rey, pero Gedeón no había aceptado porque reconocía que Israel tenía a Dios por rey, mientras Abimelec albergaba sentimientos insaciables de ambición, poder y reconocimiento. Podemos pensar que el haber crecido en una posición de desventaja por ser hijo no legítimo de Gedeón le hizo crecer con amargura en su corazón, por lo que deseaba de manera ardiente demostrar su valía. Su ambición lo llevaría por un camino oscuro. Era un hombre que buscaba trascender y grabar su nombre en la historia de Israel, no como juez ni como héroe, sino como rey. Abimelec buscó establecer su reinado mediante la astucia, la fuerza bruta y derramamiento de sangre de sus propios hermanos. En el capítulo 9 de Jueces que desarrollaremos esta noche, veremos que los ciudadanos de Siquén, después de la muerte de Gedeón, hacen rey a Abimelec, matando para ello a 70 hijos legítimos de Gedeón, quedando Jotán, el único medio hermano de Abimelec, que logró escapar de la muerte. Él, mediante la parábola de los árboles, que vamos a estudiar esta noche, les reprocha por los sucesos. Luego veremos la conspiración de Gaal contra Abimelec y finalmente la muerte de Abimelec, cumpliéndose así la profecía, o más bien la maldición, de Jotán. Revisaremos este capítulo en 4 temas. El primer tema: Abimelec, hijo de Gedeón, con una concubina, mata a sus hermanos y es levantado rey. Por favor, hermanos, acompáñenme en la lectura de los versículos del 1 al 6 del capítulo 9 de Jueces. Abimelec, hijo de Jeroboam, fue a Siquén a los hermanos de su madre,
y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal? Acordémonos que Jerobal es el mismo que Gedeón. ¿O que os gobierne un solo rey? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron con él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Abimelec era un hombre cuyas ambiciones desbordantes, por los límites de su herencia y posición, a diferencia de su padre, que no había aceptado ser rey porque reconocía que Dios reinaba sobre Israel, él ansiaba el poder con pasión. Desde su juventud había sido consciente de su posición marginal dentro de la familia de Gedeón. Ser hijo de la concubina de su padre lo ponía en una posición de desventaja evidente frente a los numerosos medios hermanos que tenía, todos hijos de esposas legítimas de Gedeón, quienes disfrutaban de una posición y estatus más favorables. Esta realidad, lejos de desmotivarlo, avivó ardientemente sus deseos de demostrar su valía y buscar reivindicación, ocupando un lugar de honor y poder ser considerado, según él creía, como se merecía. Como lo narra la Escritura, Abimelec va a casa de los hermanos de su madre para que convenzan a los hijos de Siquem para que lo nombren rey, y el corazón de ellos se inclinó sobre Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Era malvado y astuto, sabía hablar y convencer. Su elocuencia, mezclada con la simpatía natural que gozaba, le permitió ganarse la confianza de quienes podían ser útiles para sus planes, aprovechando sus raíces en Siquem a través de su madre. Tramó dentro de este entorno consolidar su base de poder, como lo vemos en el verso 2. Le hace una pregunta manipuladora al pueblo diciéndoles: ¿qué os parece mejor? ¿Que los gobierne 70 hombres de los hijos de Jerobal, que es el mismo que Gedeón, hermanos, acordémonos? ¿O que los gobierne un solo hombre? En otras palabras les decía: ¿no sería mejor, más ventajoso para ustedes, ciudadanos de Siquem, tener un rey que comparta su sangre? Un líder que los entienda y que los proteja tanto de sus intereses internos como de las amenazas externas, ya que él era uno de ellos y conocía bien la realidad por la que pasaban. Así Abimelec empezó a sembrar la idea que, siendo él un hijo del respetado Gedeón, que era parte de Siquem por la línea materna, sería el líder ideal para ellos. Les decía que era preferible que el rey que escogieran conociera sus costumbres y compartiera su misma sangre. Su discurso estaba diseñado para resonar profundamente en el pueblo. Abimelec pintaba un cuadro de unidad y fuerza bajo un solo liderazgo, su liderazgo. Amados, ¿no les parece conocido este argumento en los discursos que usan los actuales candidatos a cargos de poder? Discursos políticos para manipular y persuadir.
Así Abimelec convenció a los líderes de Siquem para que se inclinaran por él. Financiaron su campaña para obtener el poder y con el dinero que recibió, reclutó a un grupo de hombres violentos y sin escrúpulos, unos mercenarios, hombres ociosos y vagabundos, con los cuales llevó a cabo sus funestos planes para eliminar a todos los hijos de Gedeón. En una brutal masacre, eliminó a casi todos sus medios hermanos, hijos legítimos de Gedeón. Mató 70, como si estuviera sacrificando animales sobre una misma piedra, en una ejecución pública, porque eran sus rivales, evitando así el reclamo al trono mediante un acto irrevocable que lo marcaría a él y a los de Siquem con la sangre de la traición, enviando con este acto un mensaje aterrador que daba a entender que él estaba dispuesto, después de esto, a cualquier cosa para alcanzar y mantener el poder. Para describir la maldad de Abimelec, leamos el Salmo 36, en los versículos del 1 al 4, que nos dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Aunque según leemos en las Escrituras, en este pasaje, no encontramos que haya sido cuerdo en algún momento, y menos que haya hecho el bien. Y continúa diciendo: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y en Romanos 3, en los versículos del 13 al 18, hablando del malvado, dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Y él engañó a los líderes, a los hermanos de su madre en Siquem. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Finalizando esta porción, vemos que el más joven de sus medios hermanos, porque el menor llegó a escapar y esconderse, él era Jotán. Y concluimos este primer tema con la reunión de los de Siquem y los de Milo para elegir a Abimelec por rey, un reinado forzado, fraudulento, por lo que podemos decir que fue el primer rey de facto de Israel, ya que él no tenía derecho al trono por vía directa. Estuvo marcado por la misma violencia que lo llevó al poder. Los hombres de Siquem eligieron a Abimelec sin consultar a Dios. Y recordemos que Gedeón había rechazado el reinado porque él sabía que quien reinaba en Israel, quien gobernaba, era el Señor mismo. Entonces no era ni siquiera tiempo de tener un rey. Menos a este hombre que era hijo de la criada, hija de la concubina, no de las esposas legítimas. Pasemos ahora al segundo tema. Jotam cuenta una fábula de árboles que escogen un rey. Leamos, hermanos, los versículos del 7 al 22. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú,
reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si en verdad y con integridad habéis procedido hoy en Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma los de Siquén, y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Cuando le informaron a Jotam que había elegido a Abimelec por rey, vemos que Jotam, que era el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre que sufrieron sus 70 hermanos en una misma piedra, fue hasta la cumbre de Gerizim, el mismo monte donde Israel había escuchado las bendiciones de Dios pronunciadas por los obedientes como unos 150 años antes, tal como lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11 en el versículo 29 y en el capítulo 27 en el versículo 12. También lo encontramos en Josué capítulo 8 versículo 33. En la cumbre del monte Gerizim, en una de las laderas del monte, existe una roca que se proyecta formando una plataforma triangular. Esta proveyó a Jotam un púlpito natural desde el cual, alzando la voz, relató la parábola de los árboles. Una breve historia en la que las plantas aparecen personificando personajes que enseñan una verdad útil. Jotam usó una alegoría de carácter moralizante en la que intervinieron los árboles con actitudes humanas, resaltando sus cualidades. Y así vemos el olivo, la higuera y la vid, muy valiosos y estimados por los hombres, y cada uno de ellos felices de honrar a Dios y producir en favor de los hombres. Ninguno necesitaba ser idolatrado por los demás árboles. Solo quedaba la zarza, la más inútil de las plantas, un arbusto cubierto de espinas. Y en la parábola la zarza representa a Abimelec, quien buscaba desesperadamente el poder y reconocimiento, queriendo ejercer toda la autoridad sobre los demás. Él les ofrece la sombra. ¿Qué hace la zarza? Obviamente no podía cumplir, ya que lo único que le interesaba era satisfacerse a él mismo, y más bien era de temer, porque el fuego de la zarza se extiende de manera incontrolable y causa mucha destrucción. La maldad de Abimelec era así,
Con tal de lograr lo que quería, no tenía límites ni escrúpulos. Estaba dispuesto a romper las normas éticas y morales y cruzar líneas que muchos consideraban sagradas, si no se sometían a él. Podía salir fuego de la zarza y devorar los cedros del Líbano. En el Medio Oriente se le tiene en alta estima a los cedros del Líbano y probablemente en ese momento estaban representando a los líderes de Siquem. Jotán contó esta parábola como un rechazo a los hombres de Siquem por haber levantado al perverso e inescrupuloso Abimelec como su rey, advirtiéndoles claramente los males que traería a Siquem y al mismo Abimelec llegado el momento. En verdad, hermanos, Israel no tenía motivos para establecer un rey sobre ellos, porque el Señor era su rey. El estar alejados de él les hizo perder visión, dirección y temor de Dios. Después de su discurso, Jotán escapó a Beer por miedo a Abimelec, su medio hermano. Entramos ahora al tercer tema. Los hombres de Siquem conspiran en contra de Abimelec y se produce la caída de Abimelec. Para ver esto, leamos los versículos del 22 al 49 de Jueces 9. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hijos de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Aquí comenzamos a ver la traición. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Tal como él se había rebelado contra Israel, buscando apoyo en los de Siquem, ahora le toca a él, ¿no? Vemos que Gaal se rebela. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que estaba con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He aquí
gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he aquí, gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal, pues, ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y Seúl echó fuera a Gaal y a sus hermanos que no morasen en Siquén. Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Vemos hasta ahora que él va ganando batallas. Y a veces decimos, pero ¿por qué hay tanto mal? ¿Cuándo acabará? Y puede que el mal prospere por un tiempo, pero de cierto, hermanos, no tendrá la victoria final, porque Dios es el que da la victoria, Él es justo. Y sigamos leyendo. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de Siquén, todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Recordemos que había dicho Jotam que la zarza podía arder, y aquí vemos que esta zarza, Abimelech, prendió fuego en la torre de Siquén y murieron unos 1000 hombres y mujeres, dice. Bueno, aquí vemos, hermanos, que después que Abimelech ganó la simpatía de los de Siquén, reinó 3 años, junto con Tola y Jair, que pertenecían al grupo de los llamados jueces menores y que estudiaremos posteriormente. Fue un periodo de apostasía, fue un tiempo de conflicto y dificultades internas, igual que lo que pasa actualmente en muchos países, después que eligen a sus gobernantes por simpatía o intereses personales sin consultar a Dios. Pasado un tiempo, cuando les va mal y sufren las consecuencias de su mala decisión, recién claman a Dios. Pero vemos que en esta historia, ni siquiera cuando les fue mal, acudieron a Dios. Pero Dios, dice las Escrituras, que envió un mal espíritu
La palabra hebrea espíritu alude a una actitud, por lo que los hombres de Siquén se sublevaron contra el liderazgo que ellos mismos le habían otorgado a Abimelec. La desmedida ambición, sed de poder, resentimiento y su impaciencia lo llevaron por un camino de violencia y destrucción. Su historia es un reflejo de lo que puede suceder cuando la ambición se mezcla con la falta de ética y moral de gente que no tiene ningún temor de Dios. Y vemos en el versículo 24 que nos precisa que Dios envió un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén, para que la sangre de sus 70 hermanos recayera sobre Abimelec y sobre todos los hombres de Siquén que le habían ayudado a matar a sus hermanos. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. No importa si es grande como un árbol o pequeño como una golfia angusta, que es la planta más pequeña del mundo y tiene el tamaño de un grano de arroz. Dios ve la más diminuta de la semilla. Dios no solo ve lo externo, sino también las intenciones de nuestro corazón. Tenemos un versículo muy claro al respecto. Lo encontramos en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y lo que vemos en este capítulo 9 de Jueces es que Abimelec y los hombres de Siquén sembraron para su carne, sembraron violencia y muerte y cosecharon también violencia y muerte. Miremos lo que pasa ahora en el mundo para que nos demos cuenta que sigue sucediendo lo mismo. No solo en nuestro país, los presidentes terminan con juicios y en algunos casos hasta con condenas, con privación de la libertad por corruptos, personas sin temor de Dios, que no les importa inclusive usar el nombre de Dios para ganar adeptos. Todo lo que hicieron en la historia que estamos estudiando, lo hicieron sin consultar a Dios. Y eso mismo puede pasar en nuestros tiempos. Cuando Dios no reina en el corazón del ser humano, el resultado es desastroso, hermanos. Este capítulo es un ejemplo de lo que puede suceder cuando el hombre se aparta de Dios y piensa solo en obtener poder, fama y riqueza. Amados hermanos, es necesario estar en comunión con el Señor, orando y clamando para que nos dé sabiduría para tomar las decisiones que nos toca, y cuando tengamos que ejercer el derecho al voto, lo hagamos con la guía divina y no por la simpatía y discursos engañosos. En estos últimos tiempos, como fue predicado el domingo pasado, acerca de lo que veremos en los últimos tiempos, con temor y temblor, en segunda de Timoteo, capítulo 3, podemos leer y recordar y pedirle al Señor que nos los grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, con temor y temblor, que podamos revisar si tenemos alguna de estas características para que el Señor nos ayude a limpiarnos y alejarnos de cualquier influencia negativa. En 2 de Timoteo 3 dice acerca de los hombres de los postreros días, que vendrán tiempos peligrosos donde los hombres, en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y hemos visto en esta historia de Abimelec
cómo él, por amor a sí mismo, buscaba desmedidamente, tenía tantas ansias de poder y traicionó a su pueblo, mató a sus hermanos. Terribles cosas hemos visto en esta historia, hermanos. Y Dios lo juzgó por lo terrible de sus actos y también juzga a los hombres de Siquén por haberlo hecho rey. Hubo una guerra civil porque hubieron muchos que querían que él fuera rey. Bueno, pasando al cuarto tema, llegamos al capítulo 9, los versos del 50 al 57, donde veremos que matan a Abimelec en Tebes, cumpliéndose la profecía de Jotán. Para ello, volvemos al capítulo 9, hermanos, y leamos estos últimos versículos. Que el Señor abra nuestro entendimiento, nos ilumine y nos ponga cada día más temor de Dios. Dice, después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Hasta dónde llegaba la maldad de Abimelec. Iba a seguir quemando gente. Pero aquí vemos la intervención divina. En el versículo 53 dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Vemos, hermanos, que hasta el final de sus días Abimelec fue despiadado, queriendo hacer lo malo, con ansias desmedidas de poder, probablemente lleno de rencor desde su niñez, queriendo desaparecer cualquier competencia. La muerte llega sorpresivamente a Abimelec por medio de una mujer que dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre el cráneo de Abimelec. Morir en manos de una mujer representaba una desgracia en el antiguo cercano oriente. Abimelec, herido de muerte, se siente humillado y en lugar de aprovechar los breves momentos de vida que le quedaban para pedir perdón a Dios por todo lo malo que había hecho, como hombre malvado que era, no se arrepintió. Y en su orgullo y soberbia le pidió a su escudero que desenvainara su espada y lo matara, para que no se diga que una mujer lo mató. Y en el verso 56 se registra que Dios le da su pago. Podemos tener la certeza que Dios paga la maldad. Con seguridad, Dios, como verdadero rey de Israel, mantenía el dominio de la destrucción de Jerusalén y la muerte de Abimelec. En 1 Corintios capítulo 6, el verso 9a, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y finalmente en el verso 57 se precisa que vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Dios les había advertido a los hombres de Siquén por medio de Jotán
que parece ser el único personaje con temor de Dios acerca de los males que les vendría por levantar como rey a un hombre malvado a quien no le correspondía gobernar. Pero ellos rechazaron la advertencia de Dios y por lo tanto les vino la ruina. El Señor, que conoce el corazón del hombre, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, porque Él es el único que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, en su infinito amor nos advierte hoy del terrible peligro que corremos si nos apartamos de Él y tomamos decisiones sin consultarle. Hermanos, la historia narrada en el capítulo 9 nos muestra que hay un verdadero y terrible precio que pagar por rechazar las advertencias de Dios. Cuando los hombres cuentan su historia, generalmente cuentan solo lo bueno o lo que les conviene. Pero cuando Dios cuenta la historia de los hombres, cuenta todo lo que ocurrió. Cuenta lo bueno y lo malo, las virtudes y los defectos de los personajes, por más triste, duro y difícil que sea. Y lo hace para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, porque nos ama y desea que como hijos suyos seamos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra, tal como nos lo dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17. Hermanos amados, vivimos tiempos muy difíciles, la maldad se está multiplicando y el Señor en su infinito amor nos los advierte en este capítulo. Estemos atentos a su palabra, que es lumbrera nuestro camino. Concluimos el estudio de este capítulo 9 de Jueces dándole gracias al Señor por su palabra, por la narración de esta historia descrita sin esconder los errores, fracasos, pecados, hechos nefastos, para llevarnos a reflexión y también para mostrarnos que la vida que vale la pena vivir es escogiéndolo a Él como nuestro único Señor y Salvador, siguiendo su camino y haciendo su voluntad para bendición en esta vida, perseverando hasta el fin. El Señor nos ayude a seguir y proseguir hasta el fin y así alcanzar la vida eterna. Bendecimos al Señor y le pedimos que nos dé docilidad, que nos siga enseñando. Sí, Señor, enséñanos, oh Señor, tu camino y guíanos por senda de rectitud. El Señor los bendiga, amados hermanos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor.
límpiame, Señor, y líbrame